Lectura comentada de la Biblia. Éxodo capítulo 11 al capítulo 13. La gracia de Dios, la fama de Moisés, la Pascua, 600,000 hombres, toda clase de gente, 430 años, sacrificio y redención del primogénito. Después de 9 plagas donde el corazón de Faraón se estaba endureciendo cada vez más, el pueblo de Egipto ya no quería seguir sufriendo los estragos de las plagas. Además, la gente de Egipto había distinguido una diferencia entre ellos y los hebreos, y Dios estaba favoreciendo a su pueblo, y nos dice que ahora les estaba dando gracia delante de los egipcios. Esto quiere decir que los estaba haciendo aceptables y agradables a los egipcios, después de que eran tratados como esclavos e indeseables. Recordemos que la gracia de Dios es multiforme, como dice el apóstol Pedro, que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que la gracia de Dios se manifiesta de formas diferentes, como la de hacernos aceptables delante de las personas, o como al darnos sus dones diversos, pero sobre todo al darnos su gracia para hacernos aceptos delante de Él por medio de Jesucristo, y darnos el regalo de la salvación. Esta misma gracia hizo que Moisés fuera considerado un hombre especial dentro de los egipcios. La última plaga era muy especial. Esta plaga era el juicio directo de Dios sobre el pueblo de Egipto, pero además constituiría el símbolo más importante y explicativo de lo que sería la redención de los hijos de Dios. La Pascua sería para el pueblo de Israel una conmemoración de su propia redención como el pueblo étnico de Dios, lo cual festejarían perpetuamente, pero también la Pascua constituiría el recordatorio de la redención del pueblo espiritual de Dios, de la cual no todo el pueblo de Israel formaría parte, pero que también se incluiría a los gentiles. La mejor explicación de lo que significa la Pascua para el pueblo étnico de Israel viene de Dios cuando les dice: vosotros responderéis cuando les pregunten acerca de esta festividad. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y lo que significa la Pascua para el pueblo espiritual de Dios nos lo dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y el Señor Jesucristo instituyó un recordatorio de esta Pascua, como la conocemos ahora como la Cena del Señor. Cuando el pueblo salió de Egipto era muy numeroso. Habían entrado 70 personas y ahora eran más de 1 millón de personas. Algunos incluso calculan una población de casi 2 millones de personas. Debido a que se contabilizó que salieron unos 600,000 hombres que podían caminar y que iban a pie, así que sin contar niños, mujeres y ancianos que iban en carretas y montados en animales, da un cálculo de más de 2 millones de personas. Ahora, recuerden que habían pasado 430 años desde que entraron Jacob y su familia a Egipto. A Abraham se le dijo que serían 400 años, pero de esclavitud y de opresión. Por lo tanto, podemos decir que los 30 años faltantes fueron del tiempo en que José fue segundo del reino y no eran oprimidos. A partir de la salida de Egipto se les dio la primera ordenanza como pueblo y tenía que ver con la ley del primogénito. Todo primogénito es de Dios, sea animal o sea persona. Al animal se le debía sacrificar, pero al hijo primogénito se le rescataba con un animal. Esta ley será muy importante para recordar la fiesta de la Pascua en casi todo el tiempo de la vida nacional de Israel. Es un memorial de la muerte de los primogénitos bajo el juicio de Dios, y que en un tiempo futuro Dios también haría lo mismo con su Hijo en la cruz, donde la ira por el pecado la llevaría a su Hijo, el cual no podría ser rescatado con un animal, como sí lo fue rescatado Isaac cuando Abraham lo iba a sacrificar, y como también lo eran todos los primogénitos hasta el tiempo en que Cristo llegó, y el cual llevó nuestros pecados y murió por nosotros como rescate.